participar el día de hoy en el Zoom. Hoy en la Comuna de la Palabra, aunque muchas personas lo llaman, no la Comuna de la Palabra, sino a lo presidente, porque dicen que es a lo presidente porque es el Enrique se tira 5 horas hablando siempre que invita a alguien y al final no deja hablar a sus invitados. Pero bueno, el invitado del día de hoy va a ser Enrique. Y bueno, pues primero que todo, agradecerle a todos los que están aquí con nosotros el día de hoy. Yo pienso que el escuchar a Enrique pues va a ser muy satisfactorio escuchar todo lo que es la vida profesional y personal de Enrique, porque pienso que puede ser de mucha inspiración para todos nosotros, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Entonces, la idea es que yo empiece a hacerle una serie de preguntas a Enrique. Enrique va a tratar de tener respuestas corticas, que lo veo bien complicado, pero en la medida en que yo le vaya haciendo preguntas a Enrique, también sería bueno que varios de ustedes también se animen y le hagan preguntas a Enrique y que podamos compartir con Enrique estas 2 horas hablando acerca de su vida, de su familia, de su profesión, etcétera. Entonces, pues la primera pregunta que me gustaría hacerte, Enrique, sería eso. ¿Quién es Enrique Álvarez? Bueno, muchas gracias por la charla, entrevista que vamos a tener. Buena, breve y sustanciosa, espero. Sobre todo breves mis respuestas. Muchas gracias a todos los que están siguiendo esta plática, charla. ¿Y qué puedo decir de quién es Enrique? Enrique es un personaje que se ha construido a lo largo de la vida de un país como México, como otros tantos de América Latina, bajo circunstancias particulares que son las secuelas de una polio de la década de los 50 del siglo pasado y que por haber tenido el privilegio de vivir internado con ciegos, sordos, amputados, paralíticos cerebrales, personas con discapacidad intelectual, pues se acercó a la neuropsicología a través de la vida misma, de la psicología a la vida misma, a la poesía, a la música y a otras áreas. De hecho, estudio psicología por impacto de ese internado, 10 años, de 1960 a 1970, y prácticamente me hice en una dinámica alejado de la vida familiar. Eso es lo primero que podría decir así breve. Enrique, y cuéntanos un poquito cómo fue tu infancia, cuéntanos un poquito acerca de tu familia, un poquito acerca de tu infancia, de la infancia que te tocó vivir. De hecho, de 0 a 3 años tengo una memoria muy limitada, no recuerdo gran cosa, solo sé por narraciones de mi madre que entre 1960 y 1970 estuve internado en un lugar que se llamaba Centro de Recuperación Infantil, hoy es un hospital, Germán Díaz Lombardo, en la Ciudad de México, desde los 3 hasta los 13 años. Es decir, toda la infancia la crecí separado de mi familia. Mi familia fueron un conjunto de jóvenes de ambos sexos, varones y damas, con diversas secuelas neuromotrices, intelectuales, ceguera, sordera, etcétera, y que hasta los 13 años no tuve mayor contacto con mi familia nuclear o biológica. Mi familia, de hecho, ya me acerco con una edad de 13 años y me inserto una familia de indígenas, campesinos, migrados del campo a la ciudad, analfabetos, obreros campesinos, que vivieron prácticamente en la miseria con mis hermanos. Yo tuve la fortuna de comer todos los días en el internado. Ellos todavía recuerdan las estufas de petróleo, no había estufas de gas, comían de las obras que nos quedaban del internado que mi mamá les llevaba. Y Enrique, sí. ¿Y por qué? ¿Por qué te colocaron a ti en un internado? ¿Cuál fue el motivo? De hecho, en esa época no había sistemas de políticas públicas para personas con el concepto de hoy discapacidad. En esa época eran los minusválidos, inválidos, incluso el término de impedidos o el término de inútiles
que fue uno que aparece en mi cartilla del servicio militar. Estoy inútil a la patria por las secuelas de polio en el servicio militar, y al no haber ni haber condiciones económicas para tener una persona con discapacidad en una casa, porque mi madre era cocinera de unos ricachones y mi padre era el jardinero. No podían tener a un muchacho ahí y lo internaron. Ese internado era un lugar para niños expósitos, es decir, niños abandonados en cuartos de hotel, en cuartos de hospital, niños que no podían estar con sus familias por las condiciones de pobreza de la familia, o niños que dejaban tirados a la puerta del mismo internado. La mayoría eran huérfanos, no es mi caso, porque yo regreso con mi familia a los 13 años. Pero ese era un internado de monjas de la caridad de la Orden de Vicente de Paulo. Y de ahí todavía me eché 3 años en un seminario porque tuve el sueño acariciado de ser cura, pero me corrieron por falta de fe y no por mujeres. Enrique, y en ese internado, ¿cómo fue tu experiencia viviendo con otras personas con discapacidad? Porque tengo entendido que habían personas con diferentes tipos de discapacidades, no solo físicas, sino también discapacidad intelectual, etcétera. ¿Cómo era tu convivencia en el día a día con las otras personas? Era una convivencia para nosotros desde nuestro punto de vista normal. Es decir, para nosotros lo normal era eso, lo anormal eran ustedes, por así decirlo. Los que nos veían desde fuera, detrás de los muros, ellos consideraban que nosotros éramos los renglones torcidos de Dios. Sin embargo, desde dentro para nosotros era normal ver un ciego que caminara sin bastón y sin perro. Para nosotros era normal comunicarnos con un sordo a señas, no en lengua de señas. Era normal para nosotros jugar al fútbol en sillas de ruedas o con muletas. Para nosotros era normal ver personas amputadas. Es decir, lo que desde otro punto de vista se observa como anormal, atípico, diferente a lo normal, entre comillas, resulta que visto desde nuestra normalidad atípica, lo normal, típico era para nosotros. Lo anormal, jugábamos fútbol, y como no íbamos a la escuela, estuve aproximadamente 40 meses en camilla por cirugías en las piernas, 7 cirugías. Eso implica 40 meses no ir a la escuela, porque en camilla no se va a la escuela. Reprobé 3 años consecutivos de la primaria, tercero, cuarto y quinto. Desde ahí me di cuenta que la idea de la inclusión es una idea necesaria, pero mal comprendida. Reprobé no porque no supiera, porque nunca me evaluaron si sabía o no. Reprobé porque no estaba presente y en los pases de lista no tenía el 70% de asistencia. Las camillas no entran a las escuelas, es decir, la inaccesibilidad arquitectónica hacía que nos enseñaran, no eran maestros especialistas, eran monjas de la caridad, nos enseñaron a leer, a escribir. Desde ahí empecé a leer. Sí leí la Biblia, no como el expresidente de México, Enrique Peña Nieto. Sí la leí porque era de monjas. Leí la vida de Francisco de Asís, Teresa de Ávila, una serie de Enrique, que se dicen y, santos, pero fue otra vida. y cuando salías de allí, ¿cómo te sentías? Porque, bueno, tú estás diciendo que allí todos veían todo desde la normalidad, que era vivir con personas que compartían en cierto sentido cierto nivel de discapacidad, pero ¿qué pasa cuando salías fuera de ahí? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo te miraba la gente? ¿Te sentías diferente? Cuando salí del internado en 1970, ya con 13 años, prácticamente terminé la primaria en una escuela regular, la secundaria, y mi vida de primaria y secundaria fue igual que la de los otros muchachos, porque no había programas de inclusión educativa, simplemente nos admitieron, paramos la escuela porque el salón en el que yo iba estaba en el tercer piso, para que bajara el director del salón que no lo quería bajar, pues hicimos una huelga estudiantil, nos organizamos los estudiantes, siempre fui dirigente estudiantil, rebelde, y naturalmente en estas circunstancias, mi mamá siempre me dijo, tú no estudies, tus hermanos se van a encargar de ayudarte. La realidad es que me piden ayuda. Enrique, pero mental también. ¿Y tú cuando regresaste a tu casa,
pues tuviste algún sentimiento como de rencor hacia tu familia por haberte dejado allí en este sitio, o cómo fue tu relación con tu familia. No, de hecho, yo creo que fue una relación muy diferenciada. Con mi madre siempre fue conflictiva, porque ella siempre me trató como el enfermo. Con mi papá no, mi papá siempre me trató como alguien diferente, donde todos somos diferentes. Él era indígena, era mazagua, entonces su pensamiento se correspondía más con el pensamiento indígena y nos hacía más semejantes a él y a mí. Con mi padre tuve una muy buena relación. Mis hermanos siempre asumieron la postura de cuidarnos, protegernos mientras eran jóvenes, ahora ya no. En el fondo sí me sentía diferente porque el trato era diferente, pero me daba muchas ventajas. Me cargaban, me llevaban a todos lados, me cuidaban, iba a las marchas políticas de protesta, me llevaban entre todos, cuando había represión, al primero que protegían es a mí. Es decir, tiene sus ventajas, una desventaja, pero cuando no lo vives desde acá, no observas que también tiene sus ventajas. Claro, Enrique, pero hay mucha gente, uno se pone a ver, y muchos de nosotros en situaciones que a veces le pasan a uno en la vida, que no tienen que ver de pronto para nada en comparado con lo que te tocó vivir a ti. Uno encuentra que hay veces la gente dice, no, es que me voy a enloquecer. Supongamos, muchos de nosotros cuando empezó esta cuarentena, muchos no, que me voy a enloquecer en casa durante 3 meses, o cosas en las cuales a uno le pasa en la vida, tiene ciertos problemas banales y uno piensa como que no va a poder afrontar eso. Y tú nos estás diciendo que estuviste cuántos meses en una camilla, 40 meses en una 40 camilla, meses. ¿cuántos? 30 meses en una camilla, luego todo este tiempo internado aquí en este sitio. ¿Cómo hiciste para eso, para no perder la mente, para que eso no te afectara psicológicamente? ¿O realmente sí te afectó psicológicamente hasta el punto de que pronto te llegó a sentir, a sentir que de pronto tú te Mira, hay veías una diferente? diferencia psicológica de base. Para mí, en tanto que en toda mi vida no he caminado, he andado en muletas, silla de ruedas, etcétera. Para mí esta es mi vida normal desde que tengo conciencia. Aquí el problema es que la gente sí ve como pérdida, porque antes de la cuarentena, o una persona adulta que le amputan una pierna, o que después de un accidente tiene que andar en silla de ruedas, sí pierde. Yo nunca he perdido. Es decir, no es lo mismo construirse desde pequeño bajo estas circunstancias que vivo, que para mí son mi vida y las normales, que llevar una vida normal, tienes pareja, bailas, vas a fiestas, juegas, y pum, de pronto pierdes. El sentimiento de pérdida es distinto al proceso de construirse bajo condiciones que te son impuestas prácticamente desde el nacimiento. No es lo mismo perder que nunca haber tenido. Yo tengo la impresión de que no tuve que elaborar un duelo en el sentido de decir, China, estamos internados, porque para mí era lo normal mi condición. Más bien era normal para quienes veían desde fuera, desde el otro lado de la barrera de la plaza de toros. No es lo mismo ver al toro desde fuera que tenerlo enfrente. Yo tengo la impresión de que en ese sentido para mí fue ventajoso, porque prácticamente así nací. Desde medio año de nacido me dio la polio. Mi madre me lo Yo, contó, por eso se lo creo. Ella me dice, cuando tú te estabas muriendo, a tu hermana le dio neumonía de un día para otro. Fue a la basílica con los dos y le dije a la Virgen que se salve la niña y que se muera el niño. Debo decir que se murió la niña. Y el niño está ahorita hablando ya no como niño. ¿Qué necesita vivir una mujer para elegir qué hijo vive o muere? Es decir, pese a los conflictos, creo que fueron más difíciles para mi familia que para mí. Porque para mí cuando salgo, ya salgo con una estructura de personalidad muy independiente y autónoma de la familia y muy estructurada psicológicamente bajo la premisa de que lo que tengo es lo que tengo y con eso enfrento la vida. Hoy es distinto para... Antes, hace 90 días o 100 días, para todos la vida era otra. Enrique, pero todas las personas que nacen con una discapacidad no enfrentan su vida en la forma en la que tú la has enfrentado. ¿Tú crees que cuál es la diferencia? Mira, perdónenseme la cita, un tal de ese Vygotsky y un tal Luria, pero Sí. hay un conjunto de condiciones histórico-culturales que hace 60 años no existían hoy. Hace 60 años yo no contaba con los recursos que hoy cuenta la gente.
Muchos ya no son internados. Hoy ya existen más recursos científico-técnicos para afrontar secuelas, enfermedades, etcétera. Si sobreviví ante una epidemia de polisarampión que era más letal que la de coronavirus, porque 70 de cada 100 murieron en esa epidemia, debo decir que si soy del 30% en una familia sumamente pobre e ignorante, analfabeta, con otro pensamiento, es porque también hay condiciones biológicas que lo hacen a uno resistir. Quizá fue, como decía irónicamente, para joder a la estadística y no ser un número más en la tasa de mortalidad. Entonces ya tengo nombre, Enrique Álvarez. Y naturalmente, en esas circunstancias yo no elegí vivir, en el sentido de conciencia y voluntad. Biológicamente resistí el virus se paró hasta cierto nivel de los segmentos inferiores de la médula espinal y aquí estoy. Otros murieron y no dependía en esa época de recursos de salud pública porque no los había como hoy los hay. Yo tengo la impresión de que las condiciones históricas y además parece ser que las desventajas siempre son desventajas, pero no. Que mis padres no tuvieran la formación cultural en esa época y que tuvieran un pensamiento mágico, también les ayudó a manejar las circunstancias. Y eso me quitó presión a mí. En el internado todo lo viví con otros ciegos, sordos, que éramos normales. Entonces, tengo la impresión de que el conjunto de condiciones históricas, culturales, hacen que tú dispongas de ciertos recursos y el otro fue el vivir en colectividad. No me la eché solo Enrique, a mi familia, fueron muchos muchachos. yo una vez te escuché una charla que me encantó, una de las mejores charlas que he escuchado en mi vida, fue una charla donde tú hablaste de las ventajas que tiene tener una discapacidad. ¿Qué ventajas tiene tener una discapacidad? Cuéntanos. Mira, te voy a hablar de un personaje que había en el internado que se llamaba Tomás. Él era ciego. Este Tomás, en la época en que estábamos, se usaban los radios de transistores. Los radios de transistores tenían unas cosas que se llamaban transistores, que si se fundía el radio dejaba de funcionar. Él agarraba un transistor entre los dedos y decía, este está fundido. Y yo le pregunté, ¿cómo le haces para saber que ese transistor está fundido? Porque cuando pasa la energía se calienta y el calor de una resistencia y otra tiene diferente valor de resistencia. Dije, órale, al tacto diferencias una resistencia cuando yo las tenía que diferenciar. Según mis cursos de electrónica por colores, amarillo, verde, amarillo, te daba una resistencia de 30 ohms. Una de rojo, rojo, rojo te daba una resistencia de 50 ohms. Es decir, él al tacto lo hacía. Iba corriendo en carreras que jugábamos, era el único que nos ganaba. No podíamos correr. Él sí, pero no veía. ¿Cómo le hacía para orientarse? Y un día le pregunté, ¿cómo le haces? Y me dijo, escucho en el viento los movimientos de muletas y de sillas de ruedas y tienen diferencias un sonido y otro. Dije, órale, yo creo que las ventajas auditivas, olfatorias y táctiles las agarró este personaje a partir de su deficiencia. De otra manera, yo creo que no las hubiera desarrollado. Lo mismo nosotros. Había un paralítico cerebral al cual siempre le aplicaban pruebas psicológicas de la época y entonces salía mal porque no tenía ni escala verbal ni escala de ejecución. Salía con doble atipicidad, discapacidad intelectual o deficiencia mental en ese entonces y el trastorno motor, porque las pruebas de ejecución tampoco las podía realizar. Era cuadripléjico y le preguntábamos, fíjate muy bien, hablo de 1960, si me quieres decir que sí, cierras dos veces los ojos. Si me quieres decir que no, los cierras una vez. ¿Me entiendes? Sí, cerraba dos veces los ojos. Y le digo, ese psicólogo te está analizando bien y cerraba una vez los ojos. Dice, no. Digo, está pendejo, ¿verdad? Y cerraba dos veces los ojos. Seguro que tengo claro que él comprende y se puede comunicar aunque no hable. En ese momento aprendí que los sistemas compensatorios o alternativos de comunicación son posibles gracias al déficit. Vygotsky. Enrique, y cuéntanos tú en tu vida, ¿qué ventajas ha traído la discapacidad? Cuéntanos, danos ejemplos de tu vida, ventajas que haya tenido la discapacidad, del haber nacido con una discapacidad.
Soy el único de toda mi familia, de mi generación. Soy el mayor. Soy el único de Por favor, apaguemos los micrófonos, las personas que están entrando. ¿Sí? Soy el único de todos mis hermanos, primos, tíos y etcétera que tienen estudios universitarios. Soy el único de toda mi familia que bajo el argumento de que tú no puedes ser cargador, tú no puedes manejar coches. Yo aprendí a manejar un carro adaptado hasta los 55 años prácticamente. Lo único que manejaba eran sillas de ruedas y muletas. Soy el único que tuvo, además de una formación universitaria, un trabajo profesional universitario durante más de 30 años y jubilado con prestaciones laborales con ninguno de mis hermanos y mis sobrinos. Apaguemos, por favor, el micrófono. Soy el único profesional en toda mi familia. De nosotros hacia atrás. Eso es una ventaja, seguro que sí. Soy el único que ha viajado a Europa, a Sudamérica, etc. Muchos privilegios me ha dado, sí, porque de no haberla tenido, probablemente sería como mis hermanos. Hubiera valorado menos la vida y hubiera dicho, bueno, pues trabajo de lo que sea. Lo real es que no podría trabajar de lo que sea. Eso es ventajoso para mí, sí, porque decir soy el único que lo hizo no es porque yo sea muy bueno, es porque la condición me exigió cosas que a mis hermanos no les exigió, que a mis primos no les exigió. Algunos murieron en la violencia y en la cárcel, otros murieron en la delincuencia. Mis hermanos están muy limitados en este sentido, tienen muchos problemas de los cuales no tengo yo. Eso es ventajoso, sí. Y creo yo que tiene que ver la condición, de otra manera no lo enfrentaría. Tuve otro tipo de relaciones. Ahorita veía al doctor Felipe Cruz que se conectó. Naturalmente él sabe también, él tiene una secuela de polio menos marcada, pero él sabe que efectivamente entre la facultad siempre te cuidan los demás porque tú eres el menos competente para cuidarte. Si venían los granaderos y nos reprimían, era el que menos golpeaban, por ejemplo, porque decían pobrecito. Y algunas chicas, cuando era estudiante, decían, bueno, pobrecito, si no me le acerco, ¿quién? Tiene sus ventajas. Enrique, pero mira, en esta sociedad en la que nosotros vivimos, donde mucha gente considera la discapacidad como una incapacidad, y teniendo en cuenta estas cosas que nos estás diciendo, como también muchas de las personas que nos dedicamos a trabajar con personas que tienen discapacidades físicas o cognitivas, que nos enfocamos hay veces mucho en los déficits más que en las cosas que la persona tiene, en las ventajas, en las cosas que las personas tienen preservadas. Y es muy interesante escucharte a ti, como tú dices, sí, bueno, yo estaba aquí en este sitio donde había una cantidad de personas que tenían una serie de discapacidades, pero también tenían una cantidad de talentos. Entonces, ¿hasta qué punto este concepto de discapacidad que nosotros tenemos en nuestra sociedad, pues limita mucho a que las personas que tienen este tipo de discapacidades, por así decirlo, pues no puedan hacer muchas cosas que podrían hacer si el concepto de discapacidad fuera otro en vez de incapacidad? Mira, tengo la impresión de que los conceptos aparecen por razones de política pública. La mayoría de nuestros gobiernos lo que buscan es invertir una cantidad manejable de recursos para lo que hoy llaman sectores vulnerables. Enrique, apaguemos, por favor, ahí hay varias gente que tiene los micrófonos prendidos. Miguel tiene el micrófono prendido. Varias personas tienen el micrófono prendido. Por favor, coloquémoslo en mute. Ok, Enrique, continúa. Eso nos llevó a que en el internado veíamos, por ejemplo, había un muchacho sí, continúa, que tenía una serie de malformaciones, entre ellas una malformación medular que le provocó una diplegia. Él no podía hacer nada con las manos, pero tenía la capacidad de comer con los pies, de escribir con los pies, vestirse con los pies y molestar el próximo de las orejas con los dedos de los pies. Uno ve
desde el lugar donde estaba, que hoy la psicología y la neuropsicología o la clínica se han centrado más en el déficit, o dijera Oliver Sacks, en las A, amnesia, afasia, agnosia, apraxia, alexia, etcétera, o en las dislexia, dispraxia, etcétera, que en los excesos. Solamente pensar en los excesos como competencia es infrecuente verlo, y como tal siempre evaluamos por déficits. Y todas las estrategias de intervención no son situadas ni basadas en la comunidad. Entonces, pensamos en el consultorio, pensamos en la telerehabilitación, pensamos en manejar las redes que vuelven otra vez al artificio la relación, y nos olvidamos de las condiciones culturales y materiales en las que vive la gente, que es donde tiene que rehabilitarse o habilitarse. Y de lo único que puedo servirme es de lo que sí tiene, no de lo que no tiene. Y eso es lo que veíamos en el internado. ¿Qué sí tienes? Si no puedes hablar, ¿cómo te comunicas? Con señas, gestos, escritura. Si no puedes caminar, ¿cómo te desplazas? Con apoyos. Si no puede, por ejemplo, al que tenía deficiencia mental no hallábamos qué apodo ponerle, porque los apodos son parte. Le pusimos el fallo, porque le fallaba la cabeza. No nos podíamos poner chuecos, pues todos éramos chuecos amputados. Pero esa idea del fallo, porque le fallaba la cabeza, nos llevaba a ver qué otras habilidades tenía, y era muy bueno con la música. El ciego era muy bueno tocando la guitarra. Otros eran perfectos restauradores de libros, y se diseñó un taller de encuadernación y uno de imprenta que coordinaba el sordo. Es decir, uno va encontrando en las habilidades o competencias o lo que sí se puede hacer el recurso para la intervención y el diagnóstico, y no en lo que no se puede hacer, porque lo que no tienes no puedes disponer de ello, ni en diagnóstico, ni en terapia. Esto lo aprendí en la vida misma, no en manual. Enrique, y aquí hay alguien que pregunta, ¿qué te llevó a tener esta resiliencia, a salir adelante? ¿Qué personas fueron claves o qué personas han sido claves en tu vida durante todo este tiempo? Mira, la monja que dirigía el internado se llamaba Sor Rafaela Barrera, era sobrina nieta del niño héroe Juan de la Barrera. Nos puso a escuchar, por ejemplo, Artur Rubinstein, polonesas y piano. Nos puso a leer la Biblia y a leer otras, y además a jugar, porque decía, son niños, los niños juegan. Otras monjas decían a rezar, ella decía, no, ellos no son monjas, son niños, y los niños están para jugar y para divertirse. Tengo la impresión de que esa monja fue importante en mi vida. Otro, un colega hemipléjico que se fue a estudiar psicología en la entonces Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, cuando era todavía psicoanalítica, era un erudito de la cultura, del arte, un encuadernador genial, que me influyó mucho, sobre todo un cinéfilo. Veía documentales de Herzog, Kurosawa, etc. Creo que en general el internado fue lo que mejor me formó para eso. El concepto de resiliencia tampoco existía en esa época. Tengo la impresión de que progresivamente van apareciendo nuevos términos que van reinventando fenómenos que ya existían antes. Esta capacidad de responder a la violencia está planteado desde hierba mala nunca muere, expresiones populares que van marcando esa capacidad de resistir, y naturalmente la poesía. Yo creo que fue la poesía entre los poetas transformados de Europa, entre poetas de América Latina, los que me formaron. Enrique, y lo que yo te iba a decir, ¿tú no crees también que en ocasiones depende, hay mucha gente que cuando alguien nace con una discapacidad, pues las expectativas que genera la persona con discapacidad no son muy grandes, porque en una sociedad como la nuestra, pues alguien que nace con polio, que nace con un problema neurológico, con una enfermedad específica, la sociedad como que no pone muchas expectativas en que esa persona pueda llegar a ser alguien, esa persona pueda llegar lejos. ¿Y tú no crees que al no tener de pronto también esa presión social, de pronto tú en la situación en la que estabas, realmente pudiste hacer las cosas que realmente te apasionan? Mientras que muchas personas sin discapacidad probablemente se ven forzados a estudiar algo o que no les gusta
o a trabajar en algo que no quieren hacer, etcétera. ¿Tú qué piensas de eso? Es que mira, el concepto de discapacidad tiene un defecto de origen. Se reduce la discapacidad a la deficiencia física, sensorial o intelectual. Pero dos personas con secuela de polio, en contextos históricos, culturales y económicos distintos, no presentan las mismas limitaciones u obstáculos se enfrentan. Esto significaría, según mi apreciación, que el concepto de discapacidad y el fenómeno de la discapacidad es un fenómeno psicosocial y construido histórica y socialmente. No es lo mismo la deficiencia que el defecto o que el déficit. Y en este sentido, desde pequeño, la ventaja fue que para mí era muy diferente tener esta condición porque no la veía como defecto, en tanto que para mí era lo normal. El problema es cuando lo empiezas a ver como defecto y la mirada de los otros. A un compañero con parálisis cerebral argentino le preguntaron una ocasión si él se deprimía, si sabía que era la depresión, y dijo, no, nunca la sentí, pero el día que vi llorar a mi madre por mi culpa, ese día quise morir. Tengo la impresión de que las relaciones con los otros son las que te imprimen esos mecanismos de construcción psicológica que te van limitando o autolimitando. En el fondo yo no tenía esa presión, al contrario, mi mamá me decía que no estudiara. Yo escapaba de mi casa porque si no me querían tener ahí encerrado, me iba al billar, jugaba carambola, porque de ahí sacábamos algunos recursos para ir a la escuela. Y naturalmente esto va marcando que para mí la escuela era un escape de la presión de la familia. Sí había presión, no en el sentido de que esperasen algo de mí, sino de que trataban de que no saliera, porque qué tal que me pasa algo, qué tal que me asaltan, qué tal que me caigo y me lastimo. Entonces más es el miedo y sobreprotección de los otros el que lo limita a uno. Yo escapaba de ese miedo y de esa sobreprotección yéndome a lo que fuera, a la aventura literal. Y creo Enrique, que y, y, y o sea, después de haber vivido una vida como la que has vivido, alguien está preguntando acá en el chat, ¿tú crees en Dios? ¿Qué piensas de Dios? porque iba a ser cura, pero no creo en Dios. Respeto las creencias de todos, sin embargo, yo particularmente tengo una formación marxista, una formación materialista dialéctica, a la muy izquierda, y naturalmente no tengo creencias. Bueno, Enrique, pero si tú tienes una formación marxista y a la pura izquierda, eh, ¿por qué votaste por López Obrador? No, fíjate que yo soy de la postura antielectoral, no voté por López Obrador ni por nadie. Ahí sí te falló el cálculo. ¿Y qué te iba a decir, Enrique? Entonces, otra pregunta que yo quería hacerte es, ¿por qué te decidiste a la psicología y por qué no estudiaste otra cosa diferente? Tengo la impresión de que el primer impacto en mí y el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra fue el psicoanálisis. Y cuando hablo del psicoanálisis, hablo de los trabajos particularmente de un tipo que murió en una cárcel de Estados Unidos, prácticamente psicótico, Wilhelm Reich, que fue expulsado del Partido Comunista Alemán, fue expulsado de la Asociación Psicoanalítica de Viena, lo mismo que Alfred Adler, por su filiación socialista. Wilhelm Reich publica un libro por esa época que fue el de la lucha sexual de los jóvenes, la revolución sexual de los jóvenes, escucha Pequeño Hombrecito, el análisis del carácter y la función del orgasmo. Esos libros me impresionaron mucho. Y empecé a plantear con materialismo dialéctico y psicoanálisis y luego Igor Caruso y su separación de los amantes, una representación que me influyó, además del colega Andrés que mencionaba, un hemipléjico que estudió psicología, y siempre me preocupó el comportamiento humano, cómo se constituye, cómo somos capaces de seducir con las palabras al otro, cómo conviertes tus pensamientos en sonidos,
¿Cómo al escuchar una palabra la conviertes en idea? Son preguntas que me hacía prácticamente desde la secundaria. Entonces siempre me preguntaron, ¿qué vas a estudiar? Psicología. Todo el mundo decía, no, tú vas para derecho. En América Latina casi todos los que se dedicaban a la vida política estudiaban o derecho o ciencias políticas o economía. No, yo me fui para psicología. Y ya dentro de la facultad de psicología, quienes militaban políticamente elegían psicología social. Yo me fui a psicofisiología. En realidad fue una influencia en términos de tratar de comprender por qué los humanos somos como somos y a pesar de ser como somos, somos capaces de transformar ciertos segmentos de nuestra realidad en función de nuestra actitud intencional. Porque eso ya lo había visto también desde el internado. Todos, casi todos los que salimos de ese internado, tenemos una profesión. Sacerdotes, contadores, maestros de secundaria, es decir, ¿por qué nosotros sí la hicimos? ¿Qué es lo que nos motiva a ello? El término motivación ya lo conocía desde la década de los 60. El término inconsciente, consciente y todas esas cosas desde los 60. Entonces, para mí, desde la secundaria dije, voy para psicología. Y la única vez que dudé fue el día de la elección de carrera. Dudé entre ciencias de la comunicación, física teórica o psicología. Pero la duda duró menos de 3 minutos, porque elegí sin más psicología. Enrique, y bueno, está claro que desde siempre te ha interesado la lectura, porque lo que nos cuentas de todos estos meses que estuviste aquí en el internado, en una camilla, sin poderte parar, que utilizaste todo ese tiempo para leer, pero cuando uno te escucha hablando a ti, una de las cosas que casi todos o a casi todos nos sorprende es esa memoria tan maravillosa que tú tienes. Porque la gran mayoría de nosotros, cuando nosotros leemos un libro, pues uno se acuerda de ciertas cosas. Pero, ¿cómo explicas tú esa capacidad tan extraordinaria que tienes de que la gran mayoría de cosas que lees, te acuerdas de ellas? Porque eso no es normal. ¿O qué piensas? Es que soy anormal, atípico. En realidad, no estoy seguro de tenerlo claro, porque no es deliberado. No es que me proponga, me voy a aprender de memoria las obras completas de Luria por página, porque luego los alumnos me entregaban trabajos, donde copiaban un párrafo y le decía, lo copiaste de la página 37 del libro El cerebro en acción de Editorial Fontanella, traducción de José Toro Trayero, 1974. Y se me quedaban viendo, pero diciendo, órale, pero es algo que se me ha dado en el sentido de que, como algunos dicen cualidad, otros como competencia o como le llamen. No me he esmerado por cultivarla. Creo que ha sido una condición que ni me ha preocupado, porque a estas alturas ya con más de 60 años, ya no se me pega todo, no se me pega un poema tan largo como... Enrique, pero tú supongamos, tú a la semana que te lees un libro, ¿cuánto, cómo es tu nivel de lectura? Híjole, es que no leo, generalmente no leo por libros, leo por temas. Si estoy tratando el tema de la memoria, agarro 3 o 4 libros que traten el tema y voy revisando el tema que me interesa. Por ejemplo, pensar en lo que dices, la capacidad de olvidar. Debe ser muy doloroso no poder olvidar lo que más te duele. Y Dinero Funes de Jorge Luis Borges o Ceretelski del pequeño libro sobre una gran memoria de Luria o La misteriosa llama de la reina Luana de Humberto Eco, tratan estos fenómenos de no solo las pérdidas selectivas de la memoria, como en el caso de la novela de Eco, o los excesos de la memoria, como Funes el Memorioso o Chereshevsky en Luria. En el fondo, tengo la impresión de que el problema de la memoria fue un mecanismo compensatorio que en la escuela me permitió, cuando me decían, es que no vas a poder, es que tú no vas a poder hacer esto. Es decir, yo no puedo hacer ciertas cosas, pero tú no puedes hacer otras. Tú tienes ciertas limitaciones, yo no tengo estas. Impresiona a la gente y eso también te da un relativo poder. En, Enrique, aquí otra de las preguntas que alguien nos hace acá en el chat, una pregunta para ti. Mira, yo te la
por favor, cerremos los micrófonos las personas que tienen el micrófono abierto. La persona que tiene al niño ahí al lado, por favor, cerremos el micrófono. A ver, alguien pregunta aquí, Enrique, ¿cuál fue su liberación más importante dentro de la situación de vulnerabilidad? Híjole, es que ahorita todavía no la encuentro, pues ahorita soy de los vulnerables para el coronavirus. Tengo 62 años, diabetes, hipertensión y además ando en silla de ruedas. Es decir, todas las desventajas como para, si me pega, pelar gallo de este mundo. En realidad, la vulnerabilidad creo que la tenemos todos. De que te asalten en la calle. El presidente de Ecuador en un asalto acabó en silla de ruedas. Lenín Moreno. Uno se vuelve viejo y la mayoría de los accidentes que llevan a hospital en personas de la tercera edad son en caídas en escaleras. Los arquitectos diseñan las casas para que provoquen accidentes, evidentemente no, pero no pensamos en que algún día seremos más vulnerables. Pensamos que todo es estático. El problema, creo yo, no es que se libere uno de la vulnerabilidad, es que la asuma como una posibilidad real y como hubiera dicho el famoso Che Guevara, cuando la muerte venga, pues bienvenida sea. Es inevitable. El problema Enrique, es que están sacando, pues me voy a morir. pero cuando uno te escucha a ti, de pronto alguien podrá pensar, bueno, pero entonces Enrique, la vida de Enrique ha sido todo cosas positivas, Enrique siempre le ha buscado el lado positivo a la vida, pero Enrique ha tenido momentos tristes en la vida, Enrique ha tenido momentos difíciles en la vida. ¿Cuáles han sido los momentos difíciles, momentos en que la vida te hayas puesto triste, situaciones complicadas que hayas pasado en todos estos años desde que naciste hasta el día de hoy? Mira, yo creo que la que más me ha marcado es, tuve una niña que nació con una serie de malformaciones congénitas y que desde que nació los médicos me dijeron se va a morir mañana. Vivió 8 meses y se murió. Creo que es el impacto que más me ha dejado huella la muerte de la niña. Tengo un hermano con deficiencia mental de 50 años, 52 años. Y él desde que nació no le daban 2 horas de vida. Y ya tiene 58 años. Decían que no iba a hablar ni caminar. Habla, camina y de mis hermanos es el que tiene más estudios, la prepa, y trabaja. Entonces me parece que a veces creemos que tenemos en nuestras manos los profesionales la capacidad de pronósticos de muerte, resultados ante eventos vasculares cerebrales, traumas de cráneo, etc. Y decimos, este paciente tiene un pronóstico bien desfavorable. ¿Quién sabe a la hora de la verdad si es mejor hacer algo que no hacer nada? Y siempre lo que hagamos tendrá mejor impacto que lo que no hagamos. Y en ese sentido, lo que más me ha dejado en este espacio de vida es lo de mi niña y lo de mi hermano, que son los problemas más realmente confrontantes. Enrique, si tú miras hacia atrás en tu vida, ¿cuáles han sido las cosas más gratificantes? ¿Tú qué crees que han sido las cosas más importantes que tú has hecho en la vida? Bueno, además de los hijos, ¿no? Desde luego tengo un hijo varón que es como una gota de agua conmigo, aunque en grandote, yo en chiquito, pero no tengo duda, y también me preguntaron, si no hubieras tenido la polio, ¿qué sería de ti? No sería lo que soy hoy. Lo primero que ha sido el mejor logro, según mi opinión, es lo que para algunos, a pesar de estas condiciones, haber logrado tener éxitos profesionales y personales. Particularmente haber escrito, viajado, tenido la familia que tengo. Soy poco expresivo afectivamente porque en un internado de un día para otro se muere un paciente, de un día para otro dan de alta a otro, un día se recupera uno, otro día le amputan una pierna a otro. Es decir, en realidad aprendes a comprometerte poco porque pierdes muy recurrentemente amigos, compañeros, etcétera. Aprendes a perder, pero a verlo de otro modo, a verlo con naturalidad. Bueno, pues hoy le tocó a él, otro día nos tocará a nosotros, pero mientras no nos toque,
pues a seguir adelante. De hecho, el mayor logro se lo debo a la polio. Si yo volviera a nacer y pudiera elegir, la volví a elegir. En la época que me tocó, porque de otra manera no habría hecho lo que he hecho. Entonces, no todo es tan malo como lo vemos en ciertas circunstancias. Enrique, y si pensáramos, o sea, con respecto a esto, alguien está haciendo una pregunta como, hoy en día la psicología anda en términos de encasillar mucho a las personas en conceptos, en trauma de cráneo, en daño cerebral, en esquizofrenia, en autismo. ¿Tú qué piensas de encasillar a los pacientes o a los sujetos en categorías diagnósticas y eso? ¿Tú qué piensas de eso? Mira, más que un problema epistemológico, es un problema personal del profesional. Para uno como profesional de la psicología, es más fácil manejar las cosas si las tengo nombradas y encuadradas. No es un fenómeno de la psicología contemporánea. Antes era neurótico, histérico, melancólico, maníaco. Es decir, los términos han cambiado históricamente, no la actitud clasificatoria. Creo que en este sentido Michel Foucault, pese a todas las dificultades y discusiones que pueden generar, Apaguemos el micrófono, la persona que tenga el micrófono perdido, por favor. Que ya... ha sido claro, sobre todo en las palabras y las cosas, que nombrar algo... Enrique, tú puedes apagarle el micrófono a la persona. Jesús, apaga el micrófono, por favor. Jesús, apágaselo tú, Enrique. Tú le puedes apagar eso, ya. Bien. Entonces... Cuando Michel Foucault habla de nuestra actitud de vigilar y castigar, hoy lo observamos en la pandemia. Hay gente que sale y gente que está encerrada y que por culpa de esos nos exponemos todos. Nos volvemos en jueces, vigilantes de los demás, en censurar, castigar, criticar. Esa idea de nombrar o nominal es una idea que es la práctica básicamente occidental, históricamente ancestral, y aún no hemos podido defendernos de ello. Es necesario tener ciertas categorías que nos permitan demarcar límites o baremos, indudablemente, pero no que se vuelvan en yugos o cadenas que nos impidan ver con flexibilidad este fenómeno. Porque antes que afásico, disléxico, amnésico, soy una persona en un contexto familiar. Hay un cuidador primario, hermanos, esposa, familia, necesidades sexuales, afectivas. Es decir, no todo es el trauma de cráneo, es mucho más. Y creo que nos falta una visión desde la complejidad sistémica y dinámica, porque también la realidad clínica y vital va cambiando. Intervengamos o no, intervenimos y la gente participa, indudablemente los resultados serán mejores que de no hacerlo. Probablemente esperamos, pero clasificar es insuficiente para poder avanzar. Enrique, ¿y cómo te ha ido en el amor? Pero en el amor del que se puede hablar aquí. Pues mira que bien, llevo 32 años casado, con un hijo con 32 años. Como todos los matrimonios, no empiezan igual, no siguen igual. No es cierto la mentira piadosa que dicen te quiero igual que antes. Madre, tú no quieres diferente. Las formas de querer van cambiando. Las formas del apetito sexual, de los afectos, los sentimientos, también se van expresando de diferente manera. Pero aquí estamos bien que mal 30 años después, 32 años después, vamos. Y me ha ido bien, tengo un hijo con el cual también peleamos, discutimos. Tuve... Esto ocupa 1 hora más. Que falleció, pero ahí vamos. No me quejo. Más. Enrique, por eso, pero y mientras estuviste acá en el internado, ¿cómo eran las relaciones afectivas entre las personas? ¿Cómo eran las relaciones entre las personas? Híjole, mira, vivir con monjas o con curas se vuelve casi un pecado bajo la lógica de la vida sexual activa. La sexualidad está marcada por la religión
por toda la estrategia judeocristiana y variantes protestantes en la reducción a la reproducción. Y no hemos sabido diferenciar la sexualidad, la reproducción, el sentimiento y lo que el buen Sigmund Freud siempre resaltó, la búsqueda del placer. No toda la sexualidad está atada a la reproducción y no toda relación afectiva está atada a la vida sexual. Tengo la impresión de que por lo menos hasta los 13 años de mi vida no pensaba en esas cosas porque pensaba en ser bueno a los ojos de Dios. Y para ser bueno tenía que cumplir las normas de castidad y de bondad. Eso Enrique, me volvió muy religioso al principio. tú mencionaste de que eres de orientación materialista histórico-dialéctico. Sí. ¿Cuál es su pertinencia para la neuropsicología del siglo XXI? Cuando hablamos de una formación dialéctico-materialista, hablamos de una versión fundada en ciertas premisas epistemológicas y teóricas que nos demandan no adherirnos religiosamente a modelos que históricamente deben irse adaptando a las nuevas circunstancias. Voy a poner un solo ejemplo. No tengo duda de que Alexander Luria fuera uno de los fundadores, no solo de la neuropsicología, sino de la psicología en la ex Unión Soviética, junto con Vygotsky y Leontiev, entre otros. Pero no tengo duda que si hoy viviera Luria, no diría lo mismo que dijo hace medio siglo cuando no se tenían los recursos científico-técnicos para decirlo de la forma en que lo dijo. Además, problemas de traducción interna y externa del ruso al inglés, del inglés al castellano. Para bien nuestro, Jordi Peña sí sabe ruso, tradujo directamente del ruso a Luria. La traducción del concepto, por ejemplo, de bloques funcionales. El término block es muy anglófono y en realidad Luria siempre fue insistente, por ejemplo, en la versión cubana de lo que sería su trabajo de las funciones corticales superiores del hombre de Editorial Orbe. Insistió mucho en la noción de sistema funcional complejo. Ahora que en Colombia escuché a Jesús María Cortés hablar de neuroredes y sistemas de poblaciones de neuronas, Bechterev, la nieta de Mikhail Bechterev, también lo plantea en su texto El cerebro humano sano y enfermo. Pensar en sistemas de redes de poblaciones neuronales que aseguran flexibilidad entre sistemas funcionales complejos, era en realidad lo que planteaba Luria. Y eso deriva de una concepción materialista, no tengo la menor duda. La idea de reflejo que manejaban y que le imputaron a ellos, la manejaba más Bechterev, y Pablo Viseche no eran fisiólogos, no psicólogos. Fisiológicamente está justificado el concepto. Enrique, pero tú piensas que Luria hubiera aceptado el concepto de redes neuronales que se plantea hoy en día, porque la pregunta también que quería hacerte es, uno ve mucho, especialmente en tu país, una serie de personas que dicen que hacen neuropsicología histórico-cultural, o sea, toda la neuropsicología del modelo ruso, pero siguen repitiendo absolutamente todas las teorías y todas las cosas que planteó Luria hace 40, 50, 60 años atrás. Entonces, ¿tú crees que si Luria volviera a nacer y viviera hoy en día, tú qué piensas que pensaría acerca de estas cosas? Mira, aquí en el caso particular de México y algunos países de América Latina, vale la pena considerar el impacto de la Guerra Civil Española y de la Segunda Guerra Mundial en los flujos migratorios hacia Uruguay, Argentina y México. Esto implicó traer editoriales argentinas que publicaron y citaron a Luria y a Vygotsky prácticamente desde 1970, trabajos como el de Psiquismo, Estructura y Desarrollo de Arturo Di Stéfano, a quien prácticamente nadie cita. Él habla ahí de los bloques funcionales y del modelo que presenta Luria en El cerebro en acción en 1974, en la versión castellana. Desde antes, Juan Enrique Azcuaga estuvo viniendo desde antes de que Alfredo Ardila se parara por México,
Ya venía el doctor Juan Enrique Ascuaga y nos hablaba de Luria, y él coordinó todo el sistema de educación especial en México bajo la influencia de conceptos derivados de Luria, pero él era más fisiólogo en realidad. La influencia, por otro lado, de las traducciones de Luria barcelonesas, Editorial Fontanella y otras traducciones de José Toro Trayero, del mismo Jordi Peña, influyeron mucho. Y naturalmente el impacto a partir de la Revolución Cubana de 1960-59 hace que la mayoría de los jóvenes cubanos, entre ellos Eduardo Cairo, se fueran a formar a Moscú con prácticamente la escuela de Luria. Esas ediciones fueron las que nos impactaron. De ello a que digamos que todo lo que se dijo en esos textos es la única verdad, es tanto como decir que lo que dijo Freud hace 100 años es lo que nos permite explicar la realidad. Creo que ni ellos mismos serían defensores de una postura dogmática de esa naturaleza. Luria siempre insistió a través de las experiencias, por ejemplo, del propio pensar en Anochin, en Bernstein. Su fisiología era hablar ya de sistemas y redes de neuronas, que está muy a tono con la época. Yo creo que ellos mismos hubieran replanteado algunas cosas, sobre todo específicas. En el enfoque, esto lo discutimos con Ana Basso aquí en Cuernavaca, cuando dice, bueno, pero Luria, ¿qué más ha creado? Bueno, Luria sí creó una teoría, Ana Basso no creó ninguna. Tengo la impresión de que también hay proporciones. Ni es para tirar al basurero de la historia todo lo que hubiera planteado Luria en su momento, porque no solo hizo neuropsicología, él responde a un contexto y lo plantea en su autobiografía de posguerra, la Segunda Guerra Mundial y el impacto de que él personalmente tuvo que ver más de 1000 heridos de guerra con trauma de cráneo, cosa que toda la neurología de los años 20 juntos la habían visto. Es decir, es una posición privilegiada. Ahora con todo esto del COVID, pues se ha puesto muy de moda todo lo que todo el mundo está hablando de teleneuropsicología, telerehabilitación, y he escuchado mucho, poniendo especialmente en tu país, la misma Asociación Mexicana de Neuropsicología, pues estaba recomendando que se debería hacer teleneuropsicología a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, a través de todas estas cosas. ¿Tú qué piensas de la teleneuropsicología, telerehabilitación utilizando todas estas redes sociales? Yo tengo la impresión de que es una estrategia de coyuntura para mantener la actividad de diagnóstico y de intervención dentro de ciertos límites. Porque objetivamente, si de por sí está descontextuado una intervención terapéutica en consultorio o en un espacio clínico intrahospitalario, o que no responde a las condiciones materiales de vida de la persona, su contexto, su familia, sus necesidades prácticas para asearse, vestirse, su sexualidad, su actividad académica, evidentemente con la telerehabilitación o teleneuropsicología, naturalmente se mantiene el principio artificial y pasa lo que pasa en el sistema educativo. Se cree ahora que convertir una casa en aula virtual con la tecnología, es posible también convertir una casa, un espacio con una computadora en un contexto para la... Estoy abierto y ahí está. Experimenta que le puse goma a la... Sí pensaría... ¿Cómo se llama la cámara? Vale la pena ya. Poder... ya, pues sí, que estoy diciendo... Ruth, apaguemos el micrófono, por favor. Poder... Enrique. Recuperar los recursos tecnológicos para beneficio de la relación y la intervención, no para sustituirla. En conclusión, ¿tú recomiendas hacer teleneuropsicología utilizando las redes sociales? En esta coyuntura yo creo que se puede utilizar sobre todo para intervención en crisis, alguna estrategia, pero no me veo mayor perspectiva a mediano plazo, porque teóricamente la epidemia no va a ser perpetua. Entonces vamos a ir regresando de cierta manera a una ligera nueva normalidad, que no es nueva ni es normalidad, pero
tengo la impresión de que hay que seguir pensando en cómo recuperar rehabilitación basada en la comunidad o terapia situada en contextos, como la plantearon en otro momento otros personajes. Te ayudan, Enrique, mira, aquí hay alguien que dice, debido al pensamiento político actual en nuestras sociedades latinoamericanas, así como los pensamientos occidentales y mágicos que rigen nuestra profesión, ¿qué piensas sobre si no se nombra, no existe? Es una fantasía, ¿eh? Evidentemente eso responde a una vieja discusión que tuvo el obispo Berkeley con un filósofo británico cuando le dijo, es que la realidad que no observo no existe. Y entonces le dice el obispo Berkeley, bueno, la realidad yo observo que está el durazno en mi jardín y existe porque lo veo. Y le responde el filósofo, y si usted se sale deja de existir el durazno. Y le responde el obispo Berkeley, no, porque lo sigue viendo Dios. El problema es que parece ser que la existencia de lo real depende de que lo nombremos. Hay un ejemplo muy clásico de una novela que se llama El perfume, de Patrick Suskind. El personaje, no me voy a meter si es asesino serial, toda esa historia, de si es un psicópata o si es un muchacho con Asperger, pero él reconocía aromas para los cuales no existían los nombres. Es posible que exista una realidad para la cual no nombramos. Yo tengo la impresión de que antes de que existiera el lenguaje articulado, históricamente hablando, y antes de que existiera la escritura, ya existía la realidad. La nombraras o no. El problema no es que tengas que nombrar lo real. El problema es que a la hora de nombrarlo corres el riesgo de reducirlo al nombre cuando el nombre trata de parecerse a lo real, no suplantarlo. Eso es un del idealismo. Enrique, yo podría decir que tú realmente has sido una de las personas que más conoce acerca de la historia de la neuropsicología latinoamericana, porque has hecho parte de esa historia y has vivido muchos de los momentos históricos desde el inicio de lo que conocemos como nuestra neuropsicología en Latinoamérica. ¿Tú qué piensas cuáles son las principales barreras que tenemos en nuestros países de habla hispana para que la neuropsicología pueda desarrollarse de forma adecuada? ¿Cuáles han sido las principales barreras o limitaciones que tenemos? Hijo, la neuropsicología, lo mismo que otras disciplinas del conocimiento científico, ¿no? Suelen reflejar la división de la sociedad que tenemos. Y naturalmente el conocimiento es una herramienta de la cual nos servimos para justificar, validar ciertas posturas. Si existen, por ejemplo, en México, no voy a ir más lejos, o en América Latina, en 1984, Alfredo Ardila, junto con otras personas, organizaron Feguiosowski y otros, un primer congreso latinoamericano de neuropsicología en la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Editaron las memorias, después empezaron a trabajar un manual para el diagnóstico neuropsicológico y en 1989 Juan Enrique Ascuaga en Buenos Aires, Argentina, con otro grupo, vuelve a hacer un primer congreso latinoamericano de neuropsicología. En ese primer Congreso Latinoamericano de Neuropsicología, después del primer Congreso Latinoamericano de Neuropsicología en Colombia, se funda la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología. En esa reunión estuvo Alfredo Ardila, estuvo Juan Ascuaga, estuvo Andrés Rolecourt, estuvo Jordi Peña, estuvo Ted Judd, entre otros. ¿Sí? Después, Alfredo Ardila vuelve a organizar a través de unos congresos mente-cerebro, otra asociación que se llama Asociación Latinoamericana de Neuropsicología. En México, con un grupo cercano a ellos, fundan la Sociedad Mexicana de Neuropsicología. Después, otros grupos que tenían diferencias con cómo operaba, fundan la Asociación Mexicana de Neuropsicología. Después Julio Flores y otros fundan el Colegio Mexicano. Es decir, parece ser que tenemos un afán protagónico que nos impide ver la necesidad de la unidad de acción en torno a objetivos comunes. Entonces cada quien quiere su feudo
su espacio de proyección. Yo tengo la impresión de que, por ejemplo, los congresos iberoamericanos de neuropsicología que tres, y que han tenido una excelente convocatoria, pueden tratar de convocarnos a un principio de unidad de acción en una sociedad latinoamericana de neuropsicología, llámese como se llame, ¿sí? O iberoamericana, llámese como se llame, con un programa para la formación, certificación y acreditación de programas, porque hoy cualquiera se dice neuropsicólogo y le dice neuropsicología lo que hace. Como desde antes cualquiera se dice psicólogo y a las constelaciones familiares psicología o al coaching. Entonces, tengo la impresión de que mientras no tengamos parámetros claros, no podemos impedir esa fragmentación. Y claro, cual más se dice el padre de la neuropsicología en América Latina, ya estábamos en un trabajo del cual tú eres prácticamente cabeza de playa, el papel, por ejemplo, de Alberto Leónidas Merani. Es, según mi opinión, quien primero utiliza en sus libros la palabra psicología. Argentino finalmente radicado en Caracas. Y el primero que publica un trabajo expreso para síndromes frontales es Aníbal Ponce en 1918 en Argentina. Yo tengo la impresión de que Argentina y Uruguay son la fuente de esto y naturalmente México y Colombia, por otra razón, el papel del fisiólogo Raúl Hernández Peón. Pero tengo la impresión de que esta fragmentación obedece a ese afán protagónico del cual no hemos podido despegar. Enrique, mira, yo te hago una pregunta. Mañana tengo una charla en los Estados Unidos donde voy a hablar del uso de las nuevas tecnologías en la rehabilitación de personas con daño cerebral. Hoy en día lo que uno ve es que muchas de las actividades de la vida cotidiana nuestras, el ir al supermercado, el ir al banco, el comprar ropa en una tienda, muchas de esas actividades se han vuelto actividades virtuales. Cada vez más, muchas de las cosas que hacemos en persona, en el día a día, se están haciendo, se están volviendo virtuales. Y el uso de las tecnologías cada vez está siendo más común en el área de la neuropsicología. ¿Qué papel le ves tú a las tecnologías en el futuro desarrollo de la neuropsicología y la rehabilitación de personas con daño cerebral? Mira, dentro de los límites manejables para los recursos en ciertos contextos tecnológicos y económicos, es útil, no tengo la menor duda. Pero voy a pensar en un ejemplo de cómo trabajar la orientación y la movilidad en un ciego sordo congénito. ¿Cómo manejas con un ciego sordo de nacimiento la orientación y la movilidad en la calle? Con la tecnología es impensable. Y no todo se resuelve con la tecnología porque no está al alcance de todos nuestros sectores económicos, culturales y sociales. Particularmente en América Latina puedo pensar en Guatemala, Bolivia, Perú, Colombia mismo, México, Brasil, que somos naciones multiculturales y multilingüísticas. Tengo la impresión de que tienen serias limitaciones históricas y culturales. No tengo duda de que son útiles. Por ejemplo, aprende a hacer la petición por redes a un supermercado que de todas maneras trae consecuencias negativas, abate el mercado interno regional, de mercado, de consumo comunitario, para volverlo hacia los grandes centros comerciales, que omito los nombres para no echarle su propaganda, pero no cabe duda que esta tecnología está al servicio de esas industrias que han abatido nuestro mercado interno. Entonces creo que vale la pena reflexionarlo también en el sentido de nuestra responsabilidad social, las condiciones históricas y económicas. La tecnología sí lo es. Para comunicarse, por ejemplo, cuando se inventaron las famosas tablas de comunicación para personas con parálisis cerebral por disartrias profundas, el mejor recurso fue tablas donde moviendo los ojos se orientaban. Hoy con una computadora, como lo hizo Stephen Hawking, puedes manejar muchas de esas cosas, pero no todos tienen esas condiciones, esos recursos,
y esos elementos para poder acceder a los recursos. Ni siquiera en Estados Unidos. Pero Enrique, otras poblaciones creo que es necesario. a ver, ¿qué características crees que debe tener el quehacer profesional y la investigación en neuropsicología? Y como bien dijiste, a, pues a todo hoy en día pretenden llamarle psicología o lastimosamente por moda o marketing, ahora ya se le está colocando el término neuro a todo. ¿Qué piensas de esto? Yo tengo la impresión de que es imprescindible regresar al necesario trabajo epistemológico y disciplinar. Mientras no tengamos claro disciplinar y epistemológicamente qué es neuropsicología, ¿por qué la neuropsicología no es neurología? Porque además muchos amantes de la neuropsicología estudian anatomía y fisiología del sistema nervioso, el funcionamiento de ciertas áreas del cerebro, pero más allá del cerebro está la lengua, la cultura, los valores, sentimientos, aspiraciones, intenciones, propósitos, relaciones que trascienden a estos elementos de contexto. Es decir, dijera el buen Alexander Luria, citando a Vygotsky, para explicar el comportamiento humano en su exacta dimensión, es necesario bajar de las alturas del espíritu y salir de las profundidades del cerebro para anclarse en la dinámica de la vida social y cultural. ¿Por qué? Porque si yo tengo en México una población de 10 millones de personas usuarias de diversas lenguas, voy a mencionar una nada más, el mixteco. En Guerrero muchas comunidades hablan mixteco. Tuve una persona que por un daño, herida de bala en frontales, llegó a buscarme la esposa en comunidad, no en hospital, y dice, me quiero divorciar de mi esposo. ¿Por qué? Porque quiere tener sexo todo el día frente a mi mamá, en el taxi y en la calle. Le digo, pues ¿dónde recibió el balazo? Ambos lóbulos frontales y el supraóptico. Sí tengo claro eso, pero en el contexto cultural en el que está, no es lo mismo que en el contexto del hospital. La muchacha de 23 años me dice, me quiero divorciar de él. Ella busca un juicio de interdicción. Ahora Ana Ruth Díaz Victoria está estudiando maravillosa elección, derecho y neuropsicología, fenómenos de la interdicción, de la potestad, de los derechos de cesión, matrimonio, divorcio y demás. No cesan tampoco. Entonces yo creo que hay que salir de las profundidades del cerebro, salir de las reducciones anatomofisiológicas y dejar claro que la neuropsicología no es neurología ni es psiquiatría, ni neurología. Enrique, ¿por qué nosotros en Latinoamérica, la gente que trabajamos en neuropsicología, por qué hemos descuidado durante tanto tiempo el investigar problemas y poblaciones específicas de nuestras comunidades? ¿Por qué no hacemos, o sea, si tú miras, suponiendo no hay prácticamente trabajos en comunidades indígenas o personas de comunidades indígenas latinoamericanas, si tú, incluso suponiendo el fenómeno de la violencia, tú sabes que en Latinoamérica tenemos altos índices de violencia, pero son muy pocos los estudios que se han hecho a nivel neuropsicológico en el área de la violencia. Y así, o supongamos, ¿cuántas lenguas o dialectos se hablan en toda Latinoamérica? Y nunca prácticamente hemos hecho estudios sobre la influencia que puede tener el bilingüismo o este tipo de lenguas en el desempeño neuropsicológico en pruebas, porque no se ha creado pruebas para personas en situación vulnerable, o porque no hemos tratado de hacer neuropsicología para personas ciegas, o crear protocolos de evaluación neuropsicológica para personas sordas. ¿Por qué no trabajamos en estas cosas que son cosas que vemos día a día en nuestra sociedad y que son problemas que encontramos mucho en nuestras sociedades latinoamericanas? Tengo la impresión de que ese fenómeno obedece a fenómenos extracientíficos o extraneuropsicológicos. El primero de ellos es el desarrollo histórico de las relaciones de dominio-subordinación cultural y económica con respecto a las grandes potencias. Para empezar, se hizo oficial el español o castellano
como lengua en México. En consecuencia, toda la educación básica tiene que ser en castellano. La materia se va a llamar español. Pero resulta que hay niños migrantes que llegan a la ciudad y se meten a la escuela primaria y son hablantes de una lengua originaria. Pero la educación indígena es para la comunidad indígena. Este que migró ya escapa de la comunidad indígena y de la comunidad urbana. En la escuela lo diagnostican con problemas de aprendizaje y luego llega un neuropsicólogo que dice, pues le voy a aplicar una evaluación para problemas de aprendizaje. Pero no evaluamos la pertinencia de la escuela ni los problemas de enseñanza que tienen los docentes en esas condiciones. Esto implica que hemos aprendido a importar. Y desde que se crearon, por ejemplo, en México el INCAPAC, un instituto para el diseño de pruebas estandarizadas a México, diseñadas en otras naciones, el WISE, MMPI, SACS, Rotter, frases incompletas, etcétera, Bender. Lo que hemos hecho es tratar de realizar adaptaciones a ciertos contextos universitarios de esas herramientas. Pero las instituciones de educación superior se han automarginado de los problemas propios de nuestra región, asumiendo una postura de subordinación para poder competir, entre comillas, con los grandes mercados de la producción científica, porque además la producción de pruebas y de autoría intelectual y propiedad hace que se vuelva otra mercancía más. Y entonces estamos dentro de la lógica del mercado, donde se van a estandarizar pruebas. Decías lo de la escuela histórico-cultural, pues los colegas que se fueron a Moscú, entre ellos Ana Rojas, crean la maestría en Puebla, casi al mismo tiempo que la de la ENEP Zaragoza, con Julieta Eres, Miguel Ángel Villa y otros, y después en Morelos, pero se van abriendo bajo el modelo importado y no bajo la lógica de tratar de responder a nuestras necesidades. Creo que ello obedece históricamente a esas relaciones de dominio-subordinación cultural, económica y política con respecto a los grandes centros económicos internacionales. Es bien complicado el asunto. Enrique, otra cosa que yo he visto desde que estoy trabajando, desde que era estudiante de neuropsicología, es que siempre en nuestros países latinoamericanos ha habido un debate grandísimo y la gente se ha peleado y ha habido una cantidad de conflictos, una cantidad de cosas respecto a una pregunta fundamental. ¿Quién es el neuropsicólogo? ¿Quién puede hacer neuropsicología? ¿Le compete solamente a los psicólogos? ¿Le compete solamente puede haber médicos? ¿Puede haber terapeutas ocupacionales? ¿Puede haber terapeutas del lenguaje? ¿Cuáles son las cualificaciones que debe tener una persona para hacer neuropsicología? Mira, ¿Qué piensas tú de eso? Hay un fenómeno que se ha analizado poco, el desarrollo de la psicología en nuestras naciones bajo 3 niveles de análisis. El primer nivel de análisis es la disciplina. ¿Qué ofrece la disciplina psicología? En cuanto a objeto y metodología de estudio. Otra cosa es la práctica profesional de los psicólogos. Y otra cosa, la formación de los profesionales de la psicología. Parece ser que se han superpuesto y acabamos, como decía Alfred Binet, ¿qué es la inteligencia? Pues lo que mide mi test. ¿Y qué mide su test? La inteligencia. Definiciones circulares. ¿Qué es la psicología? Lo que hace el psicólogo. Entonces vas a una reunión con unos psicólogos y te dicen, ay, no me veas, ya vas a saber cómo soy. O dos te dicen, ¿sabes qué? Fíjate que tengo estos problemas. Creen que uno es un chamán y que les va a adivinar el futuro como si tuviera en sus manos los poderes de Cassandra. Y no es así. Tengo la impresión de que se ha superpuesto la práctica a la disciplina. En ese sentido, en los sistemas hospitalarios que han sido los dominantes en este campo, neurólogos y psiquiatras han sido los que han partido el pastel. El psicólogo ha estado al margen. Originalmente se le utilizaba para decir, aplica esta prueba y me das los resultados. Y yo decido qué intervención realizo, sea neurólogo o psiquiatra. A los niños con autismo los llevan al neurólogo o al psiquiatra antes que al psicólogo. Esto refleja que la psicología ha sido subordinada al pensamiento mágico y maravilloso de las concesiones de neurólogos y psiquiatras. Pero yo no tengo la menor duda de que la neuropsicología, históricamente hablando, es una rama de la psicología. Su propósito es explicar
las consecuencias en sentido psicológico, cognitivo, afectivo, emocional, de personalidad, de los daños al cerebro, que no puedo explicar por el funcionamiento hipotalámico hipoficiario. Es decir, resulta que eso lo discutía con el neuropsiquiatra Jesús Ramírez Bermúdez en un programa que lo tuve hace un mes y medio. Le decía, es que bajo mi apreciación la neuropsicología la tienen que hacer psicólogos. Es una disciplina derivada de la psicología, nos gusta, exceptuando... Enrique. Él mismo me lo decía, Julián de Acuñaguerra era neurólogo y psiquiatra. Caen era neurólogo. El mismo Freud era neurólogo, o psiquiatra, dicen otros. Nuria era psicólogo. Pensado así, Sperry y otros son psicólogos. Entonces, tengo la impresión de que esa disputa histórica obedece a que la psicología tampoco ha podido encontrar su identidad. Y entonces muchos maestros de psicología acaban diciendo, la psicología es algo distinto a la neurología y a la psiquiatría. Es decir, negativo. Decimos que no es, pero no decimos que sí es. Pero tú, ¿cuál crees tú que son los retos más grandes que nos enfrentamos en el área de la neuropsicología a futuro? El primero es ubicarla en su exacta dimensión profesional y disciplinar. Como ha sido el problema de la psicología epistemológico de base, la neuropsicología no deja de ser fiel reflejo de ello. Los problemas más importantes que tenemos son en 3 ámbitos. El primer ámbito es, no tengo la menor duda, el problema disciplinar. ¿Qué es la neuropsicología y a qué se dedica? Porque si no, seguiremos formando gente muy competente en neurología, en anatomía, en fisiología, pero que de psicología no sabe un carajo. Pero Enrique, ¿tú qué es la psicología para ti? ¿Cómo defines la psicología? La psicología para mí es una disciplina del conocimiento científico que tiene por objeto explicar los orígenes, el desarrollo y la expresión del psiquismo en sus condiciones históricas, culturales y personales de existencia. No veo de otra. Lo que pasa es que el fenómeno psicológico se nos ha perdido en la conducta. La conducta es observable, medible y cuantificable, pero el pensamiento, los sentimientos, las emociones. Es decir, la conducta no es suficiente para explicar el psiquismo. Es más, algunos, desde la famosa reprogramación cognitiva de Brunner y otros, planteaban la expresión de la conducta es la resultante del fenómeno psicológico. Es decir, pienso, siento, imagino, atribuyo, supongo, recuerdo, etcétera. No funciona. Yo atribuyo que tú estás pensando que estoy echando un choro. No importa si es falso o verdadero que lo estés pensando. Con que yo crea que tú lo piensas, mi comportamiento se ve modulado por mi propia creencia. La noción de creencia escapa a conducta. Entonces, no dudo que la conducta sea importante, pero no es suficiente. Tengo por eso la idea de que la neuropsicología como una rama del conocimiento psicológico tiene por objeto también realizar diagnóstico y programas de intervención neuropsicológica en el ámbito de la práctica clínica, pero además investigación. Y formas Enrique, de profesionales competentes para esas tareas. bueno, ¿y por qué no te tomas un mezcal? Yo ya me he tomado como 3 cervecitas aquí escuchándote. ¿Me regalan un mezcal? ¿Más qué es? Hey, Enrique, entonces mientras te traen el mezcal, contanos un poquito cuál fue la idea, por qué te dio por crear eso de la comuna de la palabra, que como te decía anteriormente, todos en Latinoamérica lo conocemos como aló presidente. Aló presidente, cálmate. Pero bueno. O sea, ¿cuál era el objetivo? Invitar a una serie de personas importantes o personas conocidas, hacerles una entrevista y luego no dejarlos hablar. Mira, no. De hecho, la comuna de la palabra es una creación de mi hijo. Él fue el de la idea, ¿Ah, sí? no yo.
Yo tenía un programa de radio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos que se llamaba La Universidad a Debate, uno a la semana, de unos 45 minutos. En dicho programa yo invitaba a personajes a discutir diversos temas: psicología, neuropsicología, autismo, política, economía, filosofía, religión o lo que fuere. Cuando hubo el cambio del rector anterior, el doctor Alejandro Vera, al nuevo rector, me jubilaron. Que fue una manera de decir goodbye. Ya tenía más 32 años también en la universidad. Y el programa de radio que tenía lo reestructuraron, es decir, lo cerraron. Entonces mi hijo dijo, pues vuélvete youtuber. Entonces, a partir de ahí, se diseñó el programa para mantener sin la coerción institucional la hora o más. Enrique, pero los youtubers tienen que ser, los youtubers tienen que ser guapos, ¿no? Sí, pero eso ya no lo puedo remediar. Y mi hijo lo hizo de buena fe. A mi hijo lo conocen ustedes ahora en el... Pero será que porque tu hijo te ve guapo, ¿no? Probablemente. Pero el caso es que el programa tenía el propósito de generar, más que entrevistas formales, charlas y diálogos donde meto mi cuchara, aviento la piedra, no escondo la mano. Hay algunos personajes que no se dejan preguntar, por ejemplo, el poeta Javier Sicilia. Hay otros que con tirabuzón les tengo que preguntar, pero hay otros que no los dejo hablar, dijera Walter Rodríguez. Entonces dice, si me invitas, ¿a qué hora vas a dejar hablar? O dijeras, ¿a qué hora vas a dejar hablar Antonio Puente? Que sí lo dejé hablar. Pero es hablar de temas diversos. Ya llevamos 2 años con el programa, más de 100 programas semanales. Estuvo Walter con nosotros, estuvo Rafa Oliveras, estuviste tú, Jordi Peña Casanova, el psiquiatra, Jesús Ramírez Bermúdez, es decir, economistas, poetas, filósofos, editores, feministas, hasta candidatos a gobernador del estado de Morelos, que ni uno de los que vinieron ganó. Yo creo que el programa no les ayudó, al contrario. Enrique, ¿tú qué le dirías a estas personas que están comenzando a estudiar neuropsicología, a aquellas personas que tienen el sueño de ser neuropsicólogos, a la gente joven que están apenas empezando? ¿Qué consejos les darías a ellos? Mira, lo primero que sugeriría es que antes de soñar con saber mucha anatomía y fisiología del sistema nervioso, tengan una formación sólida en psicología y en procesos psicológicos básicos. Hablar, por ejemplo, de fenómenos como el pensamiento. Voy a hablar de 3 fenómenos que hablan en funciones ejecutivas. La pérdida de finalidad del pensamiento. El paciente empieza a hablar y le digo, hola, ¿cómo estás? Bien, porque el bien es una obra de Dios. Dios es el creador de todo. Y el todo ha sido lo que no podemos manejar, porque la última palabra le desencadena la siguiente expresión. Ahí hay una pérdida de finalidad del pensamiento que le lleva a tener serios problemas de lenguaje, comunicación, expresión, pero no es afásico el paciente. Si yo no tengo la sagacidad para reconocer esas diferencias entre finalidad del pensamiento o propósito de este, los formatos del pensamiento, pensemos en que la persona le quiere decir a la otra me gustas, pero acaba en la lógica aristotélica, todas las relaciones empiezan con una charla inútil como esta, se siguen en un diálogo innecesario y acaban en la cama intercambiando fluidos. ¿Qué te parece si obviamos las premisas e intercambiamos fluidos? Uno aprende que también hay formas de comunicación, estilos literarios, valga la expresión, que hay contextos, intenciones comunicativas, que hablar de lenguaje no es solo hablar de articulación y comprensión, es mucho más que eso, que hablar de comunicación implica trascender el lenguaje articulado. ¿Cómo se comunica un sordo? ¿Habrá fascia en sordos? ¿Habrá delirios esquizofrénicos en sordos congénitos? ¿Tendrán alucinaciones, no voy a decir auditivas, lingüísticas los sordos? Yo creo que sí. Ha habido sordos que señalan, es que una mano me dice que haga ciertas cosas. Es una alucinación lingüística, es visual.
no es auditiva. Y resulta que el manual diagnóstico en uso dice que para diagnosticar esquizofrenia debe haber alucinación auditiva. Pues el sordo ya chingó, es decir, ya ganó. No va a tener nunca esquizofrenia porque no tiene alucinaciones auditivas. Que no Enrique, no quiere decir que no sean lingüísticas. Se necesita una formación muy básica y muy sólida en psicología y procesos psicológicos. Enrique, ¿tú alguna vez has hecho clínica? ¿Has sido psicólogo clínico? ¿Has visto pacientes? ¿Cómo ha sido tu experiencia Sí. trabajando? ¿Y has dejado hablar a los pacientes o no? A veces, mira, llegué a ver más de 1000 personas con parálisis cerebral, que fue con lo que empecé neuropsicología en realidad. Me mandaron un muchacho que dijeron, tiene problemas de lenguaje, pues no articulaba por la parálisis cerebral. Yo dije, vaya, problema de lenguaje, es un problema de articulación y motor. Entonces cambiamos de estrategia de comunicación y santo remedio. El problema no era el lenguaje. Me tocó ver más de 1000 pacientes con parálisis cerebral y entonces me nombraron director de investigación en trastornos neuromotores en la educación especial. Me ha tocado ver más de 150 personas con síndrome de Asperger, síndrome de Kanner o ahora trastornos del espectro autista de manera sistemática, es decir, longitudinalmente, durante más de 5 años. Sí he visto pacientes en comunidades originarias con daño neurológico, uno porque se puso a jugar a topes contra un toro, perdió y le dio un trauma de cráneo impresionante. Aparte de la hemiplegia y la fascia, tenía serios problemas de orientación cognitiva. El paciente con heridas de bala en frontales en comunidad mixteca. En comunidad indígena en el estado de Hidalgo me tocó ver pacientes con daño cerebral por eventos vasculares. Y ahí la comunidad no lo toma como problema. Dice, bueno, pues es que ya no puede caminar. Y la actitud es otra. Entonces, no verlos en hospital, no verlos en consultorio no significa no hacer clínica. El problema es que hemos perdido la visión del contexto histórico y cultural. Por eso esta idea del enfoque histórico-cultural trasciende a decir es que es puro Vygotsky. Es mucho más que eso. Enrique, por aquí preguntan, ¿qué opinión tienes del abordaje de los problemas mentales como la ansiedad, depresión, esquizofrenia desde la neuropsicología? Ese tiro lo tuve con el actual presidente de la SLAN, Aldo Ferreres. Es un amigo mío desde prácticamente los 80s del siglo pasado. Era del grupo de Juan Ascuaga. Y yo le decía que el autismo, que originalmente era diagnosticado como psicosis infantiles, debía ser abordado por la neuropsicología. Él me decía, estás loco. Ese es el problema de la psiquiatría. Punto. La esquizofrenia ha sido el coco de los tiranos históricamente, lo mismo que la depresión y yo creo el autismo. Son los tres grandes problemas que nos han tenido en la locura teórica y práctica de la intervención. Pienso que deben ser abordados neuropsicológicamente, porque antes de un abordaje neuropsicológico, las hipótesis fueron la madre esquizofrenogénica, y todavía lamento que mujeres crean esas teorías misóginas y psicoanalíticas de que la madre o la mujer es la responsable de los problemas de salud. Yo tengo la impresión de que el trabajo interdisciplinario también es importante. Neurólogos y psiquiatras nos pueden ayudar, o la inversa, podemos ayudarlos, pero teniendo claros nuestros límites y nuestras posibilidades de participar con objetivos comunes. Yo pretendo que el paciente, por ejemplo, el caso que tú trataste de síndrome de Capgras. Yo tengo la impresión de que el síndrome de Capgras, más allá del fenómeno neurológico, psiquiátrico y psicológico, neuropsicológicamente requería estrategias de intervención en contexto. Y hablar de rehabilitación significaba que volviera a la escuela, que volviera a trabajar, aunque mi madre dijera, no lo vas a hacer, o la madre de este muchacho dijera, ya para qué, ya se quedó así toda la vida. En realidad, la única posibilidad era efectivamente
reconocer que neuropsicológicamente iba uno a trascender ese mecanismo neuropsiquiátrico, psicofarmacológico y de intervención en consultorio. La vida, si yo Enrique, no lo reintegro a su vida sexual, afectiva y laboral, hasta donde sea posible, creo que he fracasado. ¿qué piensas tú del papel de las redes sociales ahora con las redes sociales pueden ayudar a nuestro campo de la neuropsicología, las neurociencias? ¿Tú qué piensas? Porque, y especialmente ahora con lo de la pandemia, que uno está viendo que cantidad de personas están empezando a hablar de neuropsicología, diferentes temas, todo se ha vuelto neuro. Ya está Todo el mundo, todo el mundo está dando conferencias de neuro, todo el mundo está hablando de neuro, ya parece que todo el mundo en las redes sociales es especialista en neuro. ¿Qué piensas tú qué piensas de la utilidad de las redes sociales en nuestra área? Mira, el problema no son las redes sociales, somos nosotros. Yo cuando veo, por ejemplo, los materiales de Fernando Calderón en Bolivia, ha sido un mecanismo que nos permite mantener una relación y una comunicación a distancia, compartiendo metas y objetivos comunes, experiencias, dudas, saberes, equivocaciones, porque también nos equivocamos, yerros, sesgos. No tengo duda de que el problema no es la tecnología, sino vamos a caer con la época del maquinismo y del ludismo, que los obreros se iban contra la tecnología porque les iba a quitar el empleo. El problema no es la tecnología, son los usos que los humanos hacemos de la tecnología. Las redes nos permiten facilitar la comunicación, sí. Las redes nos permiten romper las barreras. Yo recuerdo cuando leí por vez primera el libro de Jean Piaget, Les Mécanismes Perceptifs, los mecanismos perceptivos, él ponía una definición de percepción que nunca he olvidado. El acto de percibir es establecer la relación espaciotemporal simultánea entre sujeto percipiente y objeto perceptible. Después comparé esa definición de Piaget con la de Esquirol de alucinación, percepción sin objeto perceptible. Pues hoy todos estaríamos esquizofrénicos, porque espaciotemporalmente hablando, ni tú, ni Walter, ni René, ni Fernando Calderón, ni Verdugo, ni Mónica Organes, ni nadie, ni Erika, estamos espaciotemporalmente hablando en el mismo lugar. Y sin embargo podemos compartir ideas, podemos compartir reflexiones, sueños, quimeras, esperanzas, si no me pongo más romántico, y cursi, pero no cabe duda que la tecnología nos es útil. El problema es los usos que hacemos de ella. Hoy cualquiera es epidemiólogo y critica a los epidemiólogos. Es que la política que instrumentan es incorrecta porque sus datos epidemiológicos, ya todos somos epidemiólogos, todos somos expertos en salud y en coronavirus, cuando en realidad nadie es experto en eso porque es novedoso y más dudas que saberes hay al respecto. Lo mismo pasa en neuropsicología. Es una disciplina joven, aunque no lo parezca. Prácticamente de mitad del siglo XX para acá. Ni un siglo lleva. Entonces creo que requerimos un poco de modestia y un poco de apertura para utilizar las redes con los fines de construir unidad, grupo y solidaridad. Enrique, a ver, ¿cuántos libros te has leído? ¿Tú crees que cuántos libros te has leído en tu vida por ahí? Jule, no tengo idea. Pero ¿cuántos calcularías que te has leído? Tengo en mi biblioteca como 3,000 y algo de libros. Si tú pudieras, No completos, pero sí por los temas que me interesan. dime 10 libros que tú le recomendarías a todo neuropsicólogo que debería leer. 1. El hombre con su mundo destrozado, de Alexander Romanovich Luria. 2. Y no tengo duda tampoco de ello, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de Oliver Sacks. 3. Nacimiento y evolución de la neuropsicología del lenguaje, de Henri Cain y Jean Dubois. Hay una versión en castellano de Fondo de Cultura Económica, la otra versión está en Flammarion de París. No tengo duda que plantearía el libro Pensamiento y Habla de Vygotsky, la edición argentina de Editorial Coligüe. Hay 4 ediciones en castellano. La de la Pléyade, que es incompleta, la de
Siglo XXI, que es de Alex Cotulin. Hay otra que saca Coligüe y la de Pablo del Río en Aprendizaje Visual en Madrid. Prefiero indudablemente la de Coligüe por sus dos prólogos, sus conclusiones y porque es la más completa. Van 3, ¿eh? 4, no tengo duda, ¿sí? Un antropólogo en Marte, de Oliver Sacks. Como verás, pura neuropsicología romántica. 5, aunque no lo creas, hay uno de Juan Carlos Arango Lasprilla y otros sobre rehabilitación neuropsicológica, porque está en castellano y eso es una virtud también, y por todos los que participan en ello. No tengo duda alguna en recomendar otro que es para mí muy relevante, las funciones corticales superiores de Alexander Romanovich Luria. Hay uno que está en francés, aunque su edición original es en ruso, Fiabilité du cerveau. Hay una traducción al castellano chilena que se llama Confiabilidad cerebral, de Esdras Ashratian y Pavel Simonov. Creo que de más actualidad hay uno que se llama de Jesús Ramírez Bermúdez, un diccionario sin palabras y 3 historias clínicas, de Editorial Almadía, que tampoco tengo duda que merezca la pena. Uno, pese a ser muy viejo, pero por su trascendencia histórica, de Arthur L. Benton, también de Fontanella, se llama así Neuropsicología. Es una traducción de José Toro Taller. Esos particularmente me parecen fundamentales. Otro, Enrique, sí. de Henri Vallon, Los orígenes del carácter en el niño. Porque maneja un enfoque evolutivo y genético para comprender al niño, y en neuropsicología infantil nos olvidamos de estar aplicando test para ver si tiene TDA con H, o TDA sin H, o problemas de aprendizaje, ansiedad y todas esas cosas. Y nos da otra versión, porque su tesis doctoral, El niño turbulento, penosamente no tiene traducción, sigue estando en francés, como L'enfant turbulent por Flammarion. Enrique, hablando de lo de las alucinaciones auditivas en sordos y teniendo en cuenta todo el trabajo que ha hecho, no me acuerdo, la persona esta que estudió, ¿cómo es que se llama? Lo del el miembro fantasma, ¿cómo es que se llama él? Hay varios personajes, pero Ramachandran. Ramachandra, y eso, Ramachandra. La pregunta que yo te iba a hacer a ti, ¿tú alguna vez has tenido sensaciones de que estás caminando por sí solo o has tenido sueños viéndote caminando? No, fíjate, pero sí conozco una colega a la que tuve en la Comuna de la Palabra y que fue una de las personas del doctorado de farmacia de nuestra universidad. A los 15 años le fue amputada la pierna. Y cuando fuimos al Congreso de Neuropsicología en Colombia, no al iberoamericano, al de la Sociedad Colombiana de Neuropsicología, Claro, me acuerdo de ella. colega a presentar una conferencia sobre el miembro fantasma amputado y se la presenté. Le dije, en realidad, si quieres saber qué es eso, pregúntale a ella. Ella enfrentó el miembro fantasma amputado con dolor, sensaciones de movimientos fantasmas, sensaciones de cosquilleo fantasma. Hasta una vez le pregunté, ¿sensaciones eróticas fantasmas en las piernas has tenido? Decía que sí. El problema del miembro fantasma amputado también tiene su lado divertido. Pero lo que pasa es que alguna vez a Escuaga le preguntaron si era tratable el asunto de la epilepsia cuando todavía no se realizaba la comisorotomía o para el síndrome de Gasto-Lennox. Y el mismo Escuaga decía, si el cerebro aprende a tener convulsiones, puede aprender a no tenerlas. Eso es una historia que vale la pena. Pero el cerebro ha creado un esquema y una imagen corporal que cuando es modificada periféricamente la mantiene. Y esta chica decía que todavía tiene sensaciones fantasmas y cuáles son, las describía con una narrativa que el conferenciante me dice, oye, yo nunca había pensado todo eso y a mis pacientes nunca les había preguntado tan directamente esas cosas. Porque uno como clínico
tiene también ciertos parámetros ético-profesionales para no preguntar de cierta manera ciertas cosas. Pero yo creo que tengo la ventaja de la desventaja y eso me da una ligera pertinencia moral para poder preguntar ciertas cosas. Porque a mí me han preguntado, chicas, si de la cintura para abajo te funciona. Pues es que la polio no afecta para abajo, el problema es arriba, no abajo. Pero hay gente, médicos que me preguntaban, médicos mujeres, ¿y puedes? Pues nomás éntrale, les decía. No, oye, preguntas que me hacen. Una señora me dice, es que usted no puede, de la cintura para abajo está mal. Le digo, sí, pero no para el medio, así que no se me atraviese. Es creencias que también nos tienen. Y Ramachandran en ese sentido es claro, miembro fantasma amputado. Fernández Guardiola publicó un trabajo en Imágenes del Cuerpo sobre miembro fantasma amputado, muy interesante. De eso que estaba hablando también de la parte de la sexualidad y eso. ¿Tú no piensas que los neuropsicólogos durante muchos tiempos nos hemos enfocado mucho solamente en cognición, cognición, cognición y hemos abandonado otro aspecto importante de la vida de los seres humanos? La parte emocional, la parte sexual, la parte familiar. O sea, porque siempre nos hemos enfocado en cognición, 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 ¿no? Por eso decía que se necesita una formación sólida en psicología, porque el psiquismo lo hemos escindido en conducta, lo afectivo, lo cognitivo, lo volitivo, y eso ha desarticulado nuestro objeto de estudio. O dos, cognitivismo, conductismo, y ahora se atasca en la boca diciendo es que mi enfoque es neurocognitivo. La realidad es que no podemos escindir de esa manera nuestro objeto de estudio porque destruimos nuestra propia disciplina. Enrique, ahora estuvimos, yo me acuerdo que estuvimos en Alicante, en el congreso que yo hice con Bárbara Wilson acerca de la rehabilitación y estuvimos hablando de cuál era, como cuál piensas tú que debe ser el objetivo último de la rehabilitación neuropsicológica. Hasta donde ello sea posible, que la persona impactada por ese trauma encefálico, por la razón que fue, evento vascular cerebral, lo que fuera, hasta donde sea posible, recupere sus condiciones de vida anteriores. O si el daño es al nacimiento, porque también hay daños neurológicos al nacimiento, pese al daño, desarrolle de la mejor manera posible sus competencias sociales, culturales, sexuales, afectivas, porque un ser humano en la vida cotidiana es lo que hace, trabajar, estudiar, tener amigos, ligar, lo que sea. Todos lo hacemos, ¿por qué los demás no? Creo que el mayor éxito de una intervención terapéutica es ese, que el terapeuta diga, y sobre todo, más que el paciente o la persona, me siento satisfecho porque he recuperado parte de mi vida. Me decía un compañero que había pacientes posinfárticos con daño cerebral secundario que les daba miedo tener vida sexual porque temían que les fuera a dar otro infarto. Eso se llama miedo. Y el miedo es muy normal. Y entonces me decía, es que lo tengo que mandar al psicólogo para que le dé terapia. Es que tú no eres psicólogo. No, soy neuropsicólogo. No, pues entonces resulta que duplicamos esfuerzo, incrementamos el costo económico que tiene que pagar el psicólogo, el neuropsicólogo, el terapista del lenguaje, etcétera, y resulta que fragmentamos la realidad en microprocesos. Yo creo que el mejor éxito es, hasta donde sea posible, recuperar lo que era su vida. Nosotros ya en este momento nos queda más o menos 7 minuticos para que vamos terminando la entrevista. He podido hacerle a Enrique muchas preguntas de personas que nos han escrito en el chat. No sé si alguien más en el chat quisiera escribir alguna pregunta para Enrique o tiene algo que quisiera preguntarle. Espérate un momentico que por acá ya tenemos... Sí. Alfredo Ardila hacía una diferenciación entre neurología de la conducta y neuropsicología en el 2012.
Actualmente existe el programa de posgrado en neurociencias del comportamiento. ¿Qué diferencia encuentra usted en la intervención? Eso es una pregunta que nos hacen acá. La neurología de la conducta es muy clara. El impacto conductual de las alteraciones, enfermedades o lo que sea neurológico. El problema de la neuropsicología es que el concepto de neurología de la conducta, ya Alfredo tampoco lo maneja como en uso vigente. Fue parte de la historia y lo manejó en su momento, como lo manejaron otros neurólogos. Alfredo Ardila sí es psicólogo. Y se va a Moscú y trabaja con Homskaya y con Smetkova, particularmente con Homskaya. Y no tengo la menor duda de que hoy el concepto de neurología de la conducta es terriblemente limitado contra el concepto de neuropsicología. La opción, según mi opinión, es neuropsicología. Y en ese sentido, la intervención neuropsicológica busca más allá de la rehabilitación y compensación neurológica, sea por la plasticidad, por la diásquisis o por los mecanismos neurológicos que subyacen a estos procesos, la influencia de la intervención basada en la comunidad y en el contexto. Creo que eso es lo que hemos obviado en mucho del trabajo. Y Alfredo Ardila en su momento, en un trabajo que realizó sobre la evolución de la lateralización de los usos de la mano, una conferencia maravillosa que debe haber dado por el 85, si mal no me acuerdo. Yo tengo grabada otra sobre comisurotomía, todavía en VHS, y creo que el concepto de neurología de la conducta ya es prácticamente inusual. No conozco una universidad que en la actualidad maneje posgrados en neurología de la conducta, y sí en neuropsicología. Enrique, vamos, ya para ir terminando, te voy a hacer varias preguntitas así rapidito, pero respuestas corticas, ¿no? Porque fuera la idea de la charla. Has hecho un esfuerzo impresionante, ¿ah? ¿Cuáles son los hobbies de Enrique? Además de, ya no a nivel académico, como persona, ¿qué le gusta hacer a Enrique en su tiempo libre? Jugar ajedrez es uno de mis hobbies. Escribir poesía, escribir ensayos. Y hablar. Enrique, ¿tú no crees que todos esos años de confinamiento ahí en el internado fue lo que te llevó a que, claro, después de que saliste del internado ya no quieres dejar que nadie hable, ¿no? No es solo eso, fíjate que la propia característica de lo que es la inaccesibilidad en las condiciones actuales, en los espacios físicos, desde antes he mantenido una vida relativamente de encierro. Sí salgo a restaurantes, salgo a comer, salgo fines de semana, pero no soy un tipo que se la pase todo el tiempo en la calle. Soy viajero, soy callejero, pero en realidad estoy más habituado a que, por ejemplo, llegamos, la chica que me apoya, Erika Barca, se encarga de apoyarme de 9 a 3, se va, me deja las cosas y ya me quedo encerrado. O salgo a comer. De esto hace algunos años. Los entornos urbanos son inaccesibles para las sillas de ruedas, no hay rampas, no hay movilidad como la vi en Bilbao. En Bilbao me divertí de lo lindo con Diego Rivera, la Iene o la Barrieta Lata y otros colegas, porque es otro mundo de la accesibilidad. Pero en nuestra América Latina estuve en Huancayo, Perú, en Chilca, Perú, y es prácticamente intratable. He estado en Guatemala, en Colombia mismo, ir del hotel a la universidad que estaba cerca, no había ni banquetas. Es decir, la realidad es que a las personas con discapacidad, sobre todo física, motriz, de desplazamiento, o ciegos, el encierro es más frecuente, es decir, vivir en cierto... Y desde pequeño me hice medio aislado. Entonces, soy medio aislado, medio autista. Enrique, y uno podría decir que más que una persona con discapacidad, ¿qué tal si tú fueras una persona con altas capacidades? Es que es eso, alguien decía, y es Eliseo Guajardo,
No cabe duda que un ciego que llega a la universidad tiene capacidades sobresalientes, porque el que no es ciego, pues no lo hace con las desventajas del ciego. Entonces, no cabe duda que el que debiera ser con capacidades y aptitudes sobresalientes es el ciego, pero los modelos de taxonomía de la educación especial o de la atención de educación inclusiva maneja las capacidades especiales o sobresalientes en un ámbito distinto al de las discapacidades, y seguimos escindiendo el mundo, como decía Oliver Sacks, en dis o a, en contra de la sobre o la diferencia normal. Pues Enrique, nada, pues yo quiero darte las gracias en nombre de todas las personas que han participado hoy con nosotros. Hay personas acá de varios países de Latinoamérica, España, siguiendo la entrevista. Y yo principalmente, pues eso, te quiero decir que para mí ha sido un gusto enorme conocerte. Lo que coloqué el otro día en el Facebook no es mentira. Pienso que has sido una de las personas más importantes en mi vida, de las personas que más he aprendido, y pienso que tienes un tesoro enorme para enseñar y para transmitir, no solo a nivel académico, sino a nivel de la experiencia de la vida, y que muchas personas que te hemos visto a ti, hemos visto lo que has hecho, hasta dónde has llegado, pues nos hace sentir súper orgullosos. Y para mí la verdad es un verdadero honor pues haberte conocido, saber que eres un gran amigo mío, y quiero que sepas que eres una persona que admiro muchísimo, y por eso pues el día de hoy estoy muy contento de poder haber tenido la oportunidad de haberte hecho esta entrevista, especialmente que hayas tenido la oportunidad que mucha gente conozca tu historia de vida, sepa quién es Enrique, y que no piense simplemente que Enrique es el Enrique que no deja hablar a los conferencistas de la Comuna de la Palabra, sino que Enrique O que es lo una callen en los persona, congresos. sí, o que Enrique es una persona que no deja hablar, no dejó hablar a Walter, no me dejó hablar a mí, no dejó hablar a Antonio, no dejó hablar a ninguno, sino que Enrique es una persona que tiene muchas cosas bonitas que dar, y es una persona con una historia de vida espectacular, una historia de vida que nos puede enseñar mucho, y que de hecho nos está enseñando mucho a todos nosotros. Y no sé si quieres decir algo para terminar. En cualquier caso, yo quería agradecerte en nombre de todos tu tiempo. Antes de terminar. Apaguemos los micrófonos, por favor, las personas que apagan el Walter quiere micrófono de decir los que algo. estén ahí conectados. Walter quiere decir algo. Apágale el micrófono. Nada, que a mí me Sí, dejaste espérate un momentico. hablar. ¿Qué? Tu micrófono está apagado. Ah, Walter, prende el micrófono si quieres. ahí estás, Walter. No se te oye. Tengo problemas con el internet cortados. Nada, pero fue un placer y haber estado en tu programa y no me hago eco de las palabras de Juan. Tú me dejaste hablar a mí. Eso es lo que le duele a Juan, que no lo dejaste hablar a él. La verdad, bueno, pues hasta aquí yo no quiero dejar de agradecerte, Juan Arango, a todos los que nos siguieron, porque ha estado interesante este diálogo, preguntas concretas, respuestas breves, y nos hemos divertido, creo yo, por lo menos yo sí. Y saluda a todos con un poco de mezcal, ya que el provocador de Juan lo pidió, porque el ron, ¿quién sabe dónde está? El antillano.